Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace 5 generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los 5 sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Con B de Salud. Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Tú estás en esa edad tonta o no? Bueno, yo cuando empiezan ya a decirme, bueno, parece que me hace el tonto, ¿no? Eso es lo típico cuando llegamos a una cierta edad que dices, no sé si estoy en esa época de la menopausia o no, pero parece como que ya me empieza a hacer el tonto. Y fíjate tú que ahora hemos dicho la palabra menopausia, pero simplemente si tú y yo hablamos y decimos, es que me hace el tonto. Ya sabemos que estamos hablando de la regla, que estamos hablando de la menstruación, que claro, bueno, yo lo digo ahora así un poco como enfadada, pero no sé si hoy nuestra ginecóloga que nos visita nos va a decir que es muy bueno tener la regla o es muy bueno tener la menopausia, o no sé qué es bueno o qué no es bueno, o si todo es bueno o todo es malo. ¿Vamos a salir de dudas? Venga, Mariví. Marta Canals, bienvenida con B de Salud. Hola. ¿Cuántas veces se sientan delante de tu consulta y te dicen aquello de doctora, es que me hace el tonto? Pues en ciertas edades muchas veces y es motivo de consulta. Vamos a empezar por partes. ¿Tener una o no la menopausia es una suerte, es una bendición o se acaba la edad fértil y empieza la decaída o empieza la mejor edad de las mujeres? Pues como todo en esta vida depende para quién. Hay gente que la menopausia es un momento de cambios demasiado bruscos para su cuerpo, que le produce muchas alteraciones con muchas molestias, y en cambio hay gente que la menopausia para ella es un alivio, pues deja de sangrar, de tener dolores y de estar preocupada por la regla cada mes. Porque la edad en España, la edad media que viene la menopausia, ¿sobre qué edad suele estar? Y eso depende también de que tengamos más alteración o menos, la edad en que nos puede venir la menopausia. Pues la edad media de la menopausia en España es de 52 años. La mayoría es entre los 50 y 52 años y es bastante estable, aunque a partir de los 45 años ya es bastante habitual y hasta los 55, 56 también es habitual. ¿Depende de cómo has tenido la regla a lo largo de tu vida que llega la menopausia o no tiene absolutamente nada que ver? No, no depende de cómo tengas la regla. Hay gente que esto está determinado genéticamente y hay gente que la tiene antes y gente que más tarde. Y eso depende para que después tengamos más alteración o menos. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos una menopausia precoz, ¿tenemos más síntomas, más alteración que una persona que le puede venir, por ejemplo, a los 50? Ya vamos a tirar un poco tarde, ¿eh? A los 54 o 55. Oye, yo tengo a punto de 50 y aún tengo Bueno, la Mariví, regla. ¿por qué ha dicho que la franja estaba entre 45 y 55? Estoy en ello. Parte de la franja que ella ha marcado como normal. Bueno, depende, puede ser peor por el cambio más brusco, sobre todo porque causa sea de esa menopausia precoz. Si es por una operación, un tratamiento, por supuesto, una mujer a los 40 años que es fértil y le bajan las hormonas de golpe, los síntomas que va a notar son más fuertes que una mujer de 55 años que sus ovarios han ido dejando de funcionar poco a poco y el cuerpo se ha ido habituando. O sea que lo correcto sería aquellas personas que decimos que nos hace el tonto, es decir, que no venga una forma abrupta, sino que durante unos meses vamos viendo que la regla pues quizás deja de ser más regular, ¿no? Que no viene cada cierto tiempo, que en temporadas una vez viene como con más abundancia y otras menos. Eso sería un proceso, entre comillas, normal de menopausia. Sí, lo normal y más que meses es años. O sea, la menopausia se define como es una fecha en concreto cuando hace un año de la última regla. O sea, que la menopausia es un día.
Ujú. y lo otro es perimenopausia o climaterio. Y se dice que 2, 3 años antes de la menopausia ya hay cambios en el cuerpo, que el primer cambio que se nota es que los ciclos son más cortos, que la regla viene más seguido, cada 25 días, 22 días. Luego que las reglas son más largas, o sea que la gente piensa que la menopausia es que no te venga la regla y precisamente los años antes de la menopausia es cuando tienes más alteraciones de la regla de estar sangrando pues días seguidos, que no sabes cuándo te viene, no sabes si te viene o no te viene porque una te falta. Y esos cambios son normales. Yo siempre digo, es normal que se acorten los ciclos, que alguna regla falte, que una regla sea más larga, que dure hasta 10, 15 días, que casi se junta con la siguiente, que una sea muy poquita regla, la otra sea con coágulos y manches todo, que se manche la silla de la oficina. Esto es habitual en menopáusicas. Y todos estos cambios son normales y son 2, 3 años antes. Marta, has hablado de muchas cosas, yo me he ido apuntando todo, porque realmente es muy interesante. Cuando hablabas de un año sin regla, ¿qué pasa? Si antes de ese año viene la regla, ¿hay que contar otra vez de cero? Volvemos a contar de cero. Hay que esperar a que pase un año. Aunque es verdad que es bastante habitual que llevas 6, 9 meses sin regla y suele ser habitual a los 13 meses una última regla que se despide por todo lo alto. Y luego vuelves a contar un año, pero que normalmente ya ese año se supera. Pero sí, se vuelve a contar. Claro, si tenemos esas reglas tan abundantes, aunque sea al final del climaterio, ¿tenemos muchas pérdidas de hierro también? Sí, es muy habitual la anemia porque además, pues bueno, son un poco más difíciles de controlar estas reglas, pues que si hay miomas, las hormonas van a tope y cuesta frenarlas un poco y a veces es causa de que tengamos que operar, pues lo típico de la histerectomía, que bueno, a estas edades casi que para la que está sangrando mucho y no sabe qué hacer y está cansada, es un alivio cuando le sacas el útero y deja de sangrar, que no sacamos los ovarios, o sea, no le producimos la menopausia de golpe, solo sacamos el útero para que deje de sangrar en los casos que sea necesario, pero sí que es frecuente las anemias, además bastante fuertes, más que en la adolescencia. La regla casi da más problemas en la perimenopausia que no en la adolescencia. Marta, has hablado de que extirpáis el útero y no los ovarios. ¿Esto ha cambiado con los años o siempre se había hecho así? Esto ha cambiado muy bien, no sé si tienes antecedentes. No, pero aquello, yo recuerdo una frase, sobre todo las que ya tenemos una edad, que decían aquello de las mujeres, me han vaciado, utilizaban esta frase, ¿no? Esta frase para definir lo que les estaban haciendo. Pues sí, yo digo que esto a veces va a modas. Antes pues se pensaba la mujer tiene el útero y los ovarios para tener hijos. Si te quitamos el útero ya no vas a tener hijos, ya no necesitas los ovarios. Y se vaciaban, entonces producían menopausias precoces. Esto ha ido cambiando, luego ya se pasó a quitar los ovarios solo a partir de la menopausia por otras razones que no fuesen el sangrado al quitar el útero. Y ahora se sabe que los ovarios no dejan de funcionar de 100 a 0 cuando te viene la menopausia, sino que tienen una función durante unos años, siguen segregando hormonas que nos protegen y ahora tenemos tendencia a dejar los ovarios, decimos, hasta los 62 o 63 años. Cuando hablas de esa protección, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué nos protege la menopausia? Bueno, yo me refería a la protección de los ovarios de los estrógenos. Los estrógenos nos protegen de muchas cosas. Los estrógenos nos protegen, por ejemplo, de alteraciones cerebrales como demencia. O sea, tener una menopausia tardía nos beneficia respecto a las posibles demencias, sobre todo a nivel de las arterias, a nivel del riesgo de infarto. Las mujeres no tienen tanto riesgo de infarto como los hombres y en el momento en el que tienen la menopausia pasan a tener el mismo riesgo que los hombres, porque antes de la menopausia nos están protegiendo los estrógenos. Sobre todo también los estrógenos nos protegen los huesos de la osteoporosis y por eso a partir de la menopausia es cuando aumenta el riesgo de osteoporosis. Otro punto que nota bastante la gente de la piel, bueno, la sequedad de la piel, el pelo, la calidad de las uñas, del pelo.
Hoy que tenemos a una experta, hoy no, la tenemos siempre, experta en el sueño como es Nuria Roure, ¿qué hay también de leyenda o de realidad? Es que alguna vez hablamos en un podcast en la primera temporada de que las mujeres cuando entran en menopausia roncan más, respiran fuerte, que además lo titulamos, por si alguien quiere recuperarlo, con el doctor Manu Sánchez de la Torre, si la mujer ronca o respira fuerte. ¿El ronquido, Nuria, aparece justo también con la menopausia en las mujeres? Fíjate que el ronquido no tanto, sino lo que suele aparecer en la menopausia, y precisamente por lo mismo que estaba diciendo la doctora, es por el hecho de que al perder los estrógenos, esa probabilidad de hacer apneas, que es el siguiente paso al ronquido, esas paradas respiratorias durante la noche, pues llegamos a una prevalencia igual que los hombres, es decir, aquella hormona que nos protegía de respirar fuerte, pero no llegar a hacer aquella parada respiratoria, cuando llegamos a la menopausia, esa protección la perdemos. ¿Qué pasa? Que además sabemos que con la menopausia, y espero que ahora es la próxima pregunta que le iba a hacer a Marta también, todo lo que es la grasa de nuestro cuerpo, ganamos unos kilitos y esa grasa también se distribuye de una forma distinta y muchas veces se acaba acumulando pues en el cuello, ¿no? En la papada, que yo nos empieza a bajar un poquito la papada, y en la cintura. Claro, esa morfología, digamos, nueva del cuerpo también lo que hace es aumentar aún más que tengamos esa predisposición a roncar más y hacer más apneas del sueño. Y claro, yo te quería preguntar, Marta, aparte de los síntomas estos tan evidentes que es el sangrado, la regla, ¿qué otros síntomas, no? Porque a veces dices, a la que tienes 2 o 3 meses que no te viene la regla de una forma regular y tal, dices, ¿estaré ya entrando en la menopausia? Aparte de eso, ¿qué otros síntomas podemos tener para que nos puedan dar más pistas de si realmente estamos en ese proceso? Pues el segundo síntoma más claro es el Michelin, la grasa abdominal y además es así, el Michelin de esta grasa no es mía y se me ha puesto aquí, no me la puedo sacar. Eso es lo que se nota más, que te engordas un poquito pues después de las vacaciones y eso no lo puedes perder, cuesta más porque el metabolismo empieza a bajar y entonces cuesta más quemar y además esos kilos se acumulan en sitios en los que antes no se acumulaban porque cambia la distribución de la grasa y se pone a nivel abdominal, como decías, que aumenta la grasa a nivel abdominal. Ese es el segundo síntoma que se nota más pronto. Después también el cambio de humor, que te notas como nerviosa, alterada, lo que puede producir insomnio también. Y luego ya más adelante dolores articulares como cansancio, fatiga y dolor en las articulaciones. Esto es lo que se va notando progresivamente. Porque Marta, podemos pensar que si es una pérdida de estas hormonas, podríamos hacer alguna analítica para ver si realmente vemos que estas hormonas hay menos niveles, es decir, que las estamos perdiendo. ¿Hay alguna medida, alguna forma de cuantificar si estamos entrando en la perimenopausia? A ver, sí que se puede cuantificar los estrógenos y sobre todo lo que nos lo indica es la FSH, pero no es necesario. Si tú estás entre 45 y 55 años y tienes alteraciones de la regla, y cuando no tienes la regla, no, claro, es que yo estoy ahí, no hace falta hacer ningún tipo de análisis. Es decir, si vamos marcando, esto de lo tengo, esto cuando ibas diciendo los síntomas y vamos marcando, esto lo tengo. Como si fuera una colección de tengui, falti, tengui, ¿eh? Sí, es como si ya nos hacemos ya el diagnóstico, ¿no? Es necesario. En la consulta yo nunca hago diagnóstico por análisis porque no es necesario y solo lo haríamos en algunos casos más concretos, pero bueno, son casos muy específicos. Esto sí que lo podemos valorar en pacientes más jóvenes que sospechemos una menopausia precoz por la importancia que tiene, las consecuencias, pero en gente de esta edad no es necesario. Hablemos un poco de la menopausia precoz, que como tú ahora lo has marcado, no tiene absolutamente nada que ver con una menopausia que llega cuando tiene que llegar, ¿no? Cuando tiene previsto su llegada. Las consecuencias son diferentes, pero los síntomas son los mismos. O sea, también cambia lo que es la morfología del cuerpo y los síntomas son los mismos que una menopausia que sería en la edad
que tocaría, pero esta se adelanta. Tal vez cambien un poco. Los síntomas son los mismos, pero por ejemplo los que molestan más, son más acusados, son los sofocos y la alteración del humor, el insomnio, la sequedad. Es por el cambio, ¿no? Pues por tener la piel de 40, 36 años a tener una piel de 58 años. La grasa puede que no cambie tanto. Y por lo que hay que estar más atento en estos casos es por la calidad de vida, por los sofocos y el insomnio, pero también por el riesgo de osteoporosis, de fractura de huesos. Por eso hay que estar vigilando y si es necesario hacer tratamiento hormonal sustitutivo, que es lo que está indicado para proteger a esta mujer de estos cambios que no le tocaban. Claro, porque cuando hablamos de este tratamiento muchas veces nos lo planteamos si realmente es necesario o realmente tenemos que pasar por todo el proceso de menopausia como ya no una alteración, ¿no? Sino un proceso vital en la mujer. En el tratamiento, si hablamos de menopausia precoz, está indicado y yo creo que sí que es necesario, pero también estaba la posibilidad de hacer el tratamiento hormonal sustitutivo en la perimenopausia o en la menopausia para los síntomas de sofocos y demás. Entonces, ahora en la sociedad actual, en nuestro país, no es muy frecuente que la gente tome tratamiento hormonal sustitutivo porque considera que la menopausia es un proceso fisiológico y natural que hay que pasar, pero sí que hay que pasar, pero yo creo que no hay que sufrir. Entonces, los ginecólogos sí que tratamos en los casos en los que esos síntomas dificultan la vida diaria, está indicado el tratamiento. Y el tratamiento de los sofocos y demás síntomas de la menopausia, cuando afecta la calidad de vida, es el tratamiento hormonal sustitutivo y no tiene riesgos más que otros tratamientos que podamos hacer. Entonces, si una mujer está trabajando cara al público y tiene muchos sofocos y eso le impide hacer un trabajo normal o en las reuniones no puede estar con estos sofocos o no puede dormir y eso hace que al día siguiente no pueda trabajar bien, pues si es necesario está indicado hacer tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Es agresivo este tratamiento? Agresivo no es un tratamiento hormonal que tiene sus riesgos y sus beneficios, pero no es agresivo, es una sustitución de las hormonas que nos faltan y teníamos hacía poco tiempo, pues que ponemos un poquito de dosis. Claro, con la edad van aumentando los factores de riesgo, pues la hipertensión, la obesidad, que aumenta el riesgo de cualquier fármaco. Las hormonas tienen unos riesgos y entonces si sumamos riesgos o fumadoras, pues aumentan esos riesgos. Pero el tratamiento hormonal sustitutivo es una dosis mucho menor que cualquier anticonceptivo que se está tomando una mujer de 46 años y a lo mejor que incluso fuma. Y en cambio luego pasar al tratamiento hormonal no quiere porque son hormonas y no quiero tomarlas, ¿no? Entonces, si está indicado y se valoran los riesgos-beneficios, está claro que los beneficios superan a los riesgos. Y si creemos que necesitamos ese tratamiento, lo que podemos hacer es cuidarnos e intentar no tener esos factores de riesgo. No fumar, vigilar el peso, hacer deporte, comer sano. Y con eso ya disminuiremos el riesgo del tratamiento que necesitamos. Una pausa y volvemos enseguida. Las temperaturas bajan y los cambios de tiempo afectan a nuestro cuerpo. Crear una barrera de protección es muy importante y lo podemos hacer con una buena alimentación. Quiero hablarte de Alemany, que nos presenta un nuevo producto que por separado ya lo conocías: miel y limón. Un proyecto innovador que recupera la tradición de siglos y siglos. El sello Bilab, Laboratorio de Miel, investiga con Alemany los usos de este producto. Una combinación de miel y limón con propiedades nutritivas, alto contenido de vitamina C que calma la tos y el dolor de garganta. La Universidad de Lleida y Alemany han trabajado para hacer posible este producto con un asesoramiento en las proporciones de ingredientes idóneos para la mezcla y obtener un producto organoléptico y a la vez garantizar las propiedades nutritivas del limón junto a la miel. La empresa Alemany tiene muchos valores, entre ellos apostar por la humanización de la producción. El etiquetado del producto se hace de manera manual y lo realizan personas con discapacidades diversas del tercer sector. Personas, no robots. Semana a semana te iremos presentando la gama de productos de Alemany. Te dejaré en la descripción del episodio la web de alemany.com.
y que siga con B de Salud. Marta, hablando de comer sano, con una buena alimentación, luego están los superalimentos, que siempre se habían hablado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo los años de la soja, que la soja, la quinoa, las bayas había muchos... Goji. Sí, no me salía el nombre, gracias. ¿Estos superalimentos realmente van bien? Los superalimentos en sí no nos van a curar nada o no nos van a solucionar un problema. Nos pueden ayudar, pues yo siempre digo, hay que comer de todo, dieta variada, un poquito de aquí, un poquito de allá nos ayudará. Un superalimento por tomar mucha leche de soja no vas a tener menos sofocos, eso está clarísimo. Sí que hay suplementos, pero eso ya son suplementos nutricionales pues, que podemos indicar los médicos como suplementos de soja, que sí que, bueno, científicamente no está demostrado que la soja en suplementos alivie los sofocos, pero por experiencia clínica sí que los alivia. Y esto, entonces, por un superalimento no te va a ayudar, pero si quieres tomar soja y frutos secos y bayas de goji, come de todo y eso seguro que te irá bien. ¿Y el lúpulo, que también parece que nos ayuda para los sofocos? ¿Hay evidencia científica o es una evidencia pues práctica? Pues el lúpulo sí que va bien. Ahora exactamente no sé si hay estudios, pero realmente el lúpulo va muy bien para los sofocos. Y yo soy muy fan del lúpulo porque es como que tranquiliza un poco y va muy bien. Y lo doy mucho, pero no sé si sabéis, el lúpulo está en la cerveza. Por mucha cerveza que tomes, no se te van a ir los sofocos. A lo mejor estás más tranquila, A lo mejor te dan más. Nos lo apuntamos, Mariby. pero el lúpulo de la cerveza, o sea, el lúpulo está en la cerveza, pero no por ello la cerveza te va a quitar los sofocos. Pero sí que el lúpulo ayuda mucho. También en los sofocos, sobre todo es la soja, el lúpulo y la cimicífuga, que va muy bien. Y cuando entramos en menopausia, ¿nos iría bien empezar a tomar algún complemento vitamínico? Es decir, pues para reforzar los huesos, alguna vitamina. Quiero decir, esto ya lo tendríamos que tener como El de magnesio, ¿no? cabecera. El colágeno. Yo no soy fan de dar por prevenir. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que tener una dieta variada, una vida sana, dieta variada comiendo de todo. Si tienes algún déficit de algo que no puedas comer, entonces pues sí que a lo mejor necesitas ese suplemento porque ya sabes que vas a tener más necesidades. Pero prevenir por prevenir yo no soy fan porque es comprar suplementos, pagar dinero que a lo mejor no necesitas. Pero si es necesario yo voy haciendo como parches, bueno, voy haciendo, preguntando los diferentes síntomas que tiene cada una y hago un cóctel porque por suerte tenemos muchos suplementos en la farmacia que unos llevan melatonina, el otro no, uno lleva azafrán, el otro lleva lúpulo, el otro lleva aceite de onagra y hay muchos complementos así que son cócteles que a una le puede ir mejor este o el otro. Y entonces yo, pues si es necesario porque por el sangrado, porque no duermo y porque estoy muy nerviosa, pues doy uno. Si duelen más los huesos, pues doy otro suplemento, pero según las necesidades de cada una. Yo creo que no es necesario hincharnos a suplementos porque sí. Después del confinamiento, muchas personas han descubierto que tienen un déficit de la vitamina D y la vitamina D ayuda a los huesos y a muchas más cosas, ¿no? Aquí las doctoras sois vosotras, no yo. Ahora, cuando haces pruebas diagnósticas, ¿das suplementos de vitamina D o recomiendas a la vitamina D? Sí, la vitamina D sí que es algo que recomiende porque por suerte yo puedo hacer análisis y mirarlo a todas mis pacientes y la miro, la vitamina D. La mayoría la tiene baja y se está viendo que esta vitamina D no solo va bien para los huesos, sino para muchas otras cosas y se está viendo que interfiere en muchas otras enfermedades y patologías y fatigas. Entonces, que parece que es necesario que tengamos un nivel adecuado de vitamina D. Entonces, cuando hay un déficit, sí que hago suplemento, pero no a todo el mundo porque sí. Si tomamos vitamina D,
y nos pasamos, ¿qué pasa? Bueno, hay toxicidad de la vitamina D, entonces hay que controlar los niveles. Por eso no se puede dar a todo el mundo sin haber hecho un análisis, porque podríamos tener una sobredosis y por eso hay que mirarlo, hacer análisis, ver en qué niveles y entonces dar la dosis adecuada, porque las dosis que damos son muy bajitas, no es mucha dosis que damos porque hay que vigilar de no sobrepasar ese nivel. Claro, o sea que no es aquello de empecemos todos a tomar vitamina D, porque siempre se ha dicho que también esta vitamina es la que cogemos, ¿no? La que tomamos del sol. ¿Qué de verdad hay? Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos exponemos cada día media horita al sol, ¿realmente aumentan los niveles de vitamina D? ¿Eso está comprobado? Sí, lo que se dice que para tener niveles adecuados de vitamina D, con 10-20 minutos al día de sol, en los antebrazos, sobre todo, en brazos, tórax, no en la cara, porque en la cara ya la tenemos más morena, no absorbe tanto, llevamos maquillaje, no absorbe tanto el sol, que con 10-20 minutos de sol al día sería suficiente tener la vitamina D adecuada. Pero claro, salimos de casa en el coche, llegamos a la oficina, vamos abrigados, como vamos en coche no caminamos, entonces no nos destapamos, entonces no absorbemos el sol necesario. Es un poco incongruente, ¿verdad? Esas cosas que solemos hacer, ir al gimnasio en coche, ¿eh? O, por ejemplo, pues eso, ponernos el abrigo o entrar en las cuevas en las que vivimos y después tomarnos ese suplemento. Es verdad, que también siempre lo decimos, que en la cara pues salimos siempre con el protector, ¿no? Que eso es muy importante con el protector, pero que hay otras zonas del cuerpo que también nos Ujú. ayudan a absorber esta vitamina, ¿no? Porque a veces pensamos que es únicamente el exponer, el poner la cara, sino que otras partes del cuerpo también la absorben y como ahora dice la doctora, fíjate muchísimo más que la cara. Ujú. Digo que con los suplementos que nos has hablado, me he apuntado el azafrán. ¿Para qué sirve el azafrán aparte de cocinar? Pues también va muy bien, suele estar en estos complementos y es como que tranquiliza un poco y los sofocos los reduce. Y no sé, también ha sido un descubrimiento de estos últimos años para mí, pero los complementos que llevan azafrán mejoran los sofocos. ¿Y el aceite de onagra, que también lo has nombrado? El aceite de onagra sí que esto lo doy muchísimo, además desde que viene la regla de la menarquia que decimos en las jovencitas hasta la menopausia, regula todo lo que es a nivel hormonal. Entonces el aceite de onagra se puede dar tanto para el dolor de pechos con la ovulación como para las reglas dolorosas, las reglas abundantes, las irregularidades de la regla. Luego hay gente que lo nota mucho también en el acné, gente que no quiere hacer anticonceptivos y así mejora el acné. Y luego la calidad de la piel menos seca y más brillante. Entonces, el aceite de onagra hay gente que lo empieza a tomar en la adolescencia y lo toma toda la vida, hasta ya bien entrada la menopausia. ¿Y cómo es la posología? ¿Cómo se toma? ¿Es aceite o es en cápsula? O... Esto hay en cápsulas y también hay para tomarlo a cucharadas para las adolescentes que no saben tragarse cápsulas todavía, se puede dar en cucharadas y entonces hay diferentes marcas y sí que hay que tomar un mínimo. Entonces depende de los síntomas, pues se puede tomar 1 gramo al día, se puede tomar entre medio y 2 gramos al día se puede tomar. Cuando hablamos también de la menopausia, ya empezamos también a hablar de lo que son las mamografías ya también preventivas. Recuérdanos un poquitín a qué edad ya tendríamos que empezar a hacer esas revisiones periódicas, ¿no? Para que bueno, estemos siempre protegidas, sobre todo para esa patología que es el cáncer de mama. Pues a ver, el riesgo del cáncer de mama, que suele ser hormonal, que es el más frecuente, sobre todo es a partir de los 45 años. Entre los 45, 55, 60 años es la mayoría de estos casos que son cáncer de tipo hormonal y suelen ser más benignos. Entonces, sabiendo esto, lo ideal sería hacerse alguna mamografía a partir de los 40. ¿Qué pasa? En la seguridad social el protocolo, que está muy bien hecho y funciona muy bien, pero es a partir de los 50.
y creemos que tal vez habría que adelantarlo. En algunas comunidades sí que lo han adelantado un poco este control. Pero como mínimo sí que a los 50, cuando nos envían la carta para hacer la mamografía de control, esto sí que hay que hacerlo y es cada 2 años. Y esto es muy importante porque se puede ver un tumor muy pequeño, que ahora vemos tumores muy pequeños de 3 milímetros, 5 milímetros, que en este caso si lo encuentran pues lo podemos curar, tratar y curar, y no dejarlo y no ir a hacer la mamografía, que entonces cuando lo encontremos ya será una cosa más grande y más difícil de curar. Claro, estás diciendo a partir de los 50 años, obligatorio, más o menos siempre cada 2 años. En algunos casos, dirías que tendríamos que empezar antes, en algunas situaciones, algunas personas concretas con más riesgo, que deberían empezar a hacerse mamografías antes de los 50. Esto hay que valorarlo con el ginecólogo, bueno, está bastante establecido y depende también de los riesgos familiares, aunque es verdad que cuando es un cáncer genético ya casi, o sea, se sospecha, se sabe, porque en la familia hay muchos casos de cáncer, entonces ya se sospecha que es genético. Entonces, en algún caso se podría valorar si adelantar la mamografía, pero en general no. Por un antecedente en la familia no hace falta adelantarlo. En casos de menopausia precoz que estábamos hablando, ¿hay alguna asociación? Es decir, ¿hay más riesgo de tener cáncer? No sé, ahora estoy lanzando la pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver y no quiero que las oyentes tampoco tengan si realmente hay o no. Es decir, no es una prescripción por decir una persona que tenga una menopausia precoz, adelantamos la revisión, no. No, porque además en teoría una menopausia precoz ha tenido menos exposición a las hormonas. No lo sé si tiene menos riesgo o no de cáncer de mama, pero más no tiene. Es independiente, vamos. Marta, o hay una pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas cuando pasan con B de salud. Chan, 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 chan. Uy, qué cara pones. Bueno, ya que tenemos a Nuria Roure, que es experta en alteraciones del sueño, hacemos una pregunta de rigor y es, ¿cómo duerme Marta Canals? Yo duermo muy bien, muy bien. No tengo ningún problema para dormir. Me he dormido en los sitios más insospechados y de momento, por suerte, todavía sigo durmiendo bien. Fíjate, Mariví, que ha dicho de momento, por suerte, porque tenemos también un poco, ¿no?, esa asociación que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos durmiendo peor, y sobre todo las mujeres, como ella muy bien decía, cuando llegamos a la menopausia, alrededor de los 50 años, lo que ocurre también es que suele asociarse con una bajada de melatonina, que es esa hormona que nos hace conciliar y mantener el sueño, y entonces se junta un poco, hace como un efecto multiplicador, ¿no?, entre que llegamos a la menopausia, que están los sofocos por la noche, que además estamos un poco más irritables, que puede empezar a aparecer el insomnio y que además nos baja los niveles de melatonina, pues ahí la mujer, en ese momento tenemos que vigilar un poco, sobre todo nuestros hábitos. Como decíamos antes, el tener unos hábitos, unas rutinas, pueden ayudarnos a no solo pasar mejor esa etapa, sino también a descansar mejor y a dormir mejor por la noche. Marta Canals, que estamos encantadas de que hoy nos hayas acompañado un ratito, que nos hayas hablado de la menopausia precoz, de cómo tenemos que cuidarnos y cuántas cosas hemos aprendido hoy, Nuria. Pues sí, mira que es un tema que alguna vez ya hemos tratado también en este podcast, pero no dejamos siempre de aprender cosas de nuestros profesionales y eso, vamos, es un placer porque todas las mujeres, todas, tarde o temprano vamos a llegar ahí y por lo tanto mejor tener la información, Marí. Y lo bueno es llegar. Y llegar, o sea, eso es lo importante. O sea, porque la alternativa no nos gusta. Nada, esa no gusta. Marta, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.